Bienvenidos al canal de Mujer Waymaker. Saludes para todos ustedes, tu caballero, tu amada mujer que pasas por aquí. Espero que te quedes hasta el final. El tema que voy a hablar hoy lo he titulado Pedro, de un simple pescador a un gran líder. Amada audiencia, vamos a hablar de ese personaje que tanta polémica causa y enojo también. Causa mucho enojo, mucho desacierto y también señalamiento. Vamos a hablar de ese personaje. Vamos a entrar en el contexto de la palabra, amada audiencia. Entonces, comencemos hablando de Pedro, que la primera vez que dijo Jesús, ven y sígueme, fue a un hombre llamado Pedro. Su currículo no era extenso. Él no tenía títulos, él no era estudiado, pero sí sabía de pescadería. Él era un gran negociante de pescado. Esa era una compañía en ese tiempo, ¿no? Ese era su empleo y de eso vivía él. Era un gran pescador, pescador de peces, que luego fue un gran pescador de hombre, ¿ya? Por eso Dios lo tuvo a él como un discípulo, uno de los discípulos más favorito y más querido de él. Y cuando él mencionaba a todos los discípulos y lo iba a enumerar, él comenzaba enumerando primero a Pedro. Y Pedro era llamado para todas las cosas que Jesús quería. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo tenía marcado. Ya Jesús lo había elegido, ya Jesús tenía un propósito para la vida de Pedro. Ni Pedro mismo sabía qué era lo que iba a acontecer, ¿ya? Entonces, como su currículo no era extenso, era un simple pescador de pescado. Sin embargo, Pedro llegaría a ser un gran líder, uno de los más favoritos hombres que Jesús tenía entre los 12. Casi siempre le mencionaba, como les conté, de primero. A él lo tenía en cuenta para todo. Pero Pedro era muy franco. Pedro tenía que demostrar esa palabra que él dijo, que aunque todos le abandonen, él jamás lo hará. Sin embargo, el día que sucedió, Pedro, él mismo se acordó de esa palabra. Él se vio en un momento, en uno de los momentos más difíciles de su vida, entre elegir su vida y declarar que él conocía a Jesús. Y fue cuando Pedro le negó 3 veces, ya que Jesús le había dicho antes, Pedro, tú me dices que no me vas a abandonar, pero cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro ni él mismo sabía que eso iba a acontecer, pero Jesús sí lo sabía. Entonces, la franqueza de Pedro lo llevó a después arrepentirse tanto por lo que dijo. ¿Verdad que sí? Ahora, sin embargo, les recuerdo que el momento cuando llegó, Pedro se sintió, como dice uno, entre la espada y la pared. ¿Verdad? Cuando él tenía en ese momento que declarar su amistad con Jesús y que él le negara. Mira, amada audiencia, yo te digo, en ese lugar yo qué haría. Entonces yo puedo juzgar a Pedro y le digo, wow, pero este hombre que estuvo con Jesús todo el tiempo, conoció a Jesús, ¿y cómo es posible que él le niegue? Yo sé que tú también dirás lo mismo, amada mujer o caballero, ¿verdad que sí? Entonces, se quedó él, cuando él negó a Jesús 3 veces, que escuchó el gallo cantar 3 veces, él mismo se quedó sin aliento. Se quedó como frisado, congelado, helado.
Cuando él supo que él negó completamente a Jesús. Y cuando él hizo eso, era como un rompimiento, un desligamiento completo de negar a Jesús y de decir que no lo conocía o no lo seguía. Wow, amada audiencia. Yo le digo a mi Dios en mis oraciones, cuando estoy orando, yo digo, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero cuando yo le digo, Señor, yo te amo, yo le amo en mi naturaleza como Gelis Méndez, que me conozco, pero Dios conoce mi corazón. Entonces, ya Jesús sabía lo que Pedro iba a contestar y cómo se iba a sentir Pedro después que negara a Jesús. Entonces, yo también le digo, Dios mío, solo tú me conoces. Solo tú sabes hasta dónde yo puedo aguantar presión. Solo tú sabes hasta dónde yo puedo decir que te amo. Quizás en la tercera vez ya yo diré que no te conozco. Yo, Gelis Méndez, ay Padre, Dios mío santo. Entonces, cuando Pedro reconoce que él ha dicho todo eso es como que vergonzoso para él, es como que dice, yo no puedo creer que yo hice esto, yo no me lo puedo perdonar. Él se sintió muy triste, él se fue, él no quería ni estar, él quería era huir, desaparecer. ¿Por qué? Porque él mintió, porque mira, negar a Jesús era haber mentido, no dijo la verdad, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo, negar a Jesús, que decir, sí, mentir, que decir que yo no robo, que yo no soy grosera, que yo no soy buena. O sea, eso no es lo mismo como cuando tú dices, yo no conozco a Jesús, nunca le vi, nunca le conocí cuando anduviste con él. Eso es grande, ¿ok? No se pueden devolver las palabras que salen de la boca, amada audiencia. Yo les recuerdo a ustedes que cuando yo cojo un papel, lo arrugo y lo tiro, ese papel después digo lo recojo porque voy a escribir en él. Ya ese papel no sirve ni para escribir porque no se le puede quitar las arrugas. Así son las palabras que salen de nuestras bocas, amada audiencia. Después que hayan salido, amada audiencia, no se pueden recoger, ¿ok? Ahora, después de que el gallo cantó, Pedro se dio cuenta, ¿verdad? Que él acababa de negar a Jesús, y lloró profunda y amargamente. Pero Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, él sabía que Pedro iba a negarlo. Él sabía lo que iba a pasar después con Pedro, con su amado discípulo. Él lo sabía desde antes que los llamó. Ya él sabía, él conocía a Pedro. Jesús sabía la profundidad de la angustia que Pedro sintió en ese momento, una vez que él se diera cuenta de la negación, de la amistad y el vínculo que él traía con Jesús. Él se dio cuenta que del acto de sus acciones, se dio cuenta. Jesús sabía que este increíble ese increíble peso de culpa caía sobre él y que lo iba a desvincular de todo, que lo iba a apartar, amada audiencia. Perdón aquí. Entonces, un poco la computadora. Vamos a seguir aquí. Jesús sabía la profundidad de la angustia de Pedro, ¿verdad? Cuando él se diera cuenta que lo negó, ¿verdad? Ya el mundo, ay no, qué cosa, ya el mundo sabía de eso. Ya todos los que estaban allí sabían de lo que había sucedido con Pedro, que lo había negado. Ya la gente sabía, todos los que
conocían que él andaba con Jesús, sabían lo que él había hecho, sus compañeros, sus compañeros discípulos, sabían de todo lo que había pasado. Y más tarde, no, mira, cuando Jesús volvió, cuando Jesús resucitó, él volvió a buscar a Pedro. Él volvió a buscar a Pedro. Y ahí fue donde él dijo que él iba a ser esa piedra y que sobre él iba a ser fundada la iglesia. Él sabía porque ya lo había elegido. Él lo había elegido para que fuera pescador de hombre. Porque Pedro en ese momento quería volver atrás, pero él no pudo. Cuando Jesús volvió, que resucitó, él fue allá a la orilla donde ellos estaban. Intentaron pescar, pero no pescaron. Hasta que él les dijo, echen mar adentro, echen aquí las redes por la derecha, echen. Cuando ellos escucharon esa voz, ellos enseguida, por lo menos Pedro se tiró de esa barca porque él escuchó esa voz. Y cuando ellos bajaron, ellos trajeron 175 pescados, creo que fueron, ¿verdad? Ellos pescaron eso, algo así, no me acuerdo muy bien el número, pero porque Jesús hizo ese milagro de la encontraron, le dijeron, traigan ustedes unos pescados de los que ya tienen allí en las redes y vamos a cocinarlo. Ya Jesús le tenía unos hechos, cocido con pan. ¿Ah? Ok, entonces Jesús sabía que este increíble paso en falso en la vida de Pedro sería el catalizador que lo impulsaría a ser un hombre que iba a cambiar el mundo. Claro que sí. Y iba a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Ve? Con un solo hombre. Jesús que dejó aquí encargado en la tierra. Jesús lo sabía y aún así lo eligió. Y más tarde no solo perdonó a Pedro, sino que lo restituyó. Ahora, tal vez, amada audiencia, has hecho algo en tu vida de lo que sientes que no puedes volver atrás. Sí, yo sí, amada audiencia. Algo que dijiste o hiciste, ¿tuvo consecuencia? Sí, algo que yo hice tuvo consecuencia. Y malas consecuencias. ¿Tienes idea de cómo el Dios del universo podría perdonarte a ti y a mí? Bueno, te tengo buenas noticias, amada audiencia. Para eso, Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, que vino aquí a esta tierra, que se hizo hombre, y para vivir las mismas penas que tú y yo vivimos, los problemas, las situaciones, para que no dijéramos que ese hombre iba a hacer tantas cosas buenas y ni siquiera sabía las penurias que íbamos a pasar nosotros en esta tierra. Él mismo las pasó y la vivió. Ni una de ellas se quedó sin vivir. Aún cada enfermedad, porque él fue azotado con 40 azotes menos 1. Él fue azotado por las enfermedades. De ahí se derivan las enfermedades. Por eso, como dice la palabra, que por sus llagas nosotros somos sanados, somos curados. Porque cada látigo fue una enfermedad que quedó allí en la cruz para siempre y que nosotros no tenemos que recogerla. ¿Ok, amada audiencia? Ahora, el pecado de todo el mundo, amada audiencia, de todos los que alguna vez vivieron, fue colocado sobre nuestro Salvador Jesucristo, nuestro único Salvador, que fue colgado en el madero, desesperadamente allí, esperanza, solo. Él sintió soledad y angustia, dolor, claro. Por eso nosotros tenemos que saber todas esas cosas. Fue escupido, burlado, lo golpearon, lo maltrataron, se burlaron de él, jugaron a la suerte con su ropa, le dieron a beber vinagre, lo pucharon. Oh, Dios mío. Cada pensamiento horrible
acción repulsiva o palabra odiosa que va en contra de la perfección del estándar de Dios está cubierta por la sangre de Cristo. Por esa sangre que corrió por el cuerpo de nuestro Salvador. Cada enfermedad está cubierta por esos azotes que Él vivió. 39 azotes. Por cada enfermedad fue un azote. Y cuando tomó su último alimento y partió de esta tierra, cada uno de esos pecados se fueron con Él. Entonces, amada audiencia, tú y yo no tenemos por qué cargar con esos pecados. Nosotros tenemos que dejar esos pecados, que cuando nosotros decimos no vamos a hacer más lo malo, no, hasta aquí llegó, no vamos a recoger tampoco más y vamos a empezar de nuevo una vida en orden como Dios lo quiere. ¿Ok? Amada audiencia, mientras procesas tu propio pecado y yo también proceso mi propio pecado y las malas decisiones que hemos venido tomando día a día en nuestra vida, que no solo han afectado tu vida ni mi vida, yo he afectado también otras vidas y tú también has afectado otra vida. Nosotros juntos hemos afectado el mundo entero. Por eso es que las cosas están de mal en peor en el mundo entero. ¿Por qué? Porque todo comienza desde casa. Todo lo que se lleva afuera está en casa. El mal comienza desde casa, amada audiencia. Sí, Señor. Él sabía que estaríamos impregnados de nuestro pecado, amada audiencia. Incluso con esa comprensión de Él, todavía murió por nosotros en la cruz. Así es. Y si Él es perfecto Hijo de Dios, Jesucristo, puede perdonarnos, Él nos puede perdonar, amada audiencia, a ti y a mí. ¿No deberíamos encontrar la manera de perdonar a los demás así como Él nos perdona? Así como dice el Padre nuestro, amada audiencia. Claro que sí. Así como Jesús te perdona a ti y te perdonó a ti, me perdonó a mí, nosotros también tenemos que perdonar, amada audiencia. En Mateo 4:18 dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, esto es lo que sustenta lo que yo les hablé, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, y Jesús les dijo, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, llamados Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo, amada audiencia. Jesús ya sabía, ya Jesús tenía escogido a los suyos. Por los suyos fue que Él vino. Entonces, esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes, como el buen pastor, a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré, te aseguro. Le dijo Jesús, la presión no, ¿qué estás hablando? Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, jurándole, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. O sea que cuando ellos dijeron se te nota por tu acento es porque, amada audiencia, nosotros cuando estamos impregnados de la palabra de Dios, cuando estamos juntos declarando la palabra de Dios, pues nosotros nos parecemos a Él. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios día a día, nos parecemos a Él. ¿Ok?
Entonces, a ese hombre ni lo conozco, dijo, cantó en ese instante cantó el gallo. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, se acordó. Ay, Dios mío. Ay, amada audiencia. Y Juan 21, 15 al 19, no se los voy a leer todo, pero que cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Esto fue cuando resucitó. Más que esto, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacientas mi cordero. Eso no fue cuando resucitó, perdón. Cuando Jesús estaba entre ellos, dijo Jesús y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida, tercera vez Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. O sea, como dice, ¿tú para qué me preguntas si tú realmente tú me conoces y tú sabes todo de mí? Ay, Dios mío. Tú sabes que te quiero. Apacientas mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Imagínate. O sea que él iba ahí a donde él no quisiera ir, porque para eso era el propósito y el destino que Jesús le había marcado a Pedro en su vida. Y ahí le había dicho de qué manera exactamente también iba a ser entregado. Iba a ser también maltratado, como fue Jesús, rechazado, burlado, golpeado. Esto dio Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno Jesús, cuando Jesús sabe quiénes somos tú y yo. Jesús nos conoce, amada audiencia. Jesús te conoce a ti completamente, a mí. Así que nosotros no podemos engañarlo a Él. Nosotros tenemos que ser así, sí, porque es que no podemos esconderle nada. No nos podemos ni esconder de Él, como dice el Salmo, que donde queramos ir y escondernos aún debajo de las piedras, allí Él nos hallará. Amada audiencia. ¿Ok? Entonces, amada audiencia, yo los dejo con esta palabra de Pedro, que nosotros no podemos señalar. Yo digo que no podemos señalar a Pedro por lo que él negó a Jesús, porque sí amaba a Jesús, y sí. Y nosotros, y tú y yo, amamos a Jesús. Pero Jesús ya conoce hasta dónde nosotros es nuestro límite, hasta dónde aguantamos presión. Dios nos conoce y Dios te ama a ti, me ama a mí. Así que no tengamos temor. Nosotros no podemos ser perfectos, porque ya Dios sabe que vamos a fallar. Y aún así Él nos da la oportunidad de que le sigamos y de ese gran propósito que tiene para nuestra vida como líder que somos o vamos a ser. No podemos huir ni tener vergüenza al liderazgo que Dios nos entrega, amada audiencia. Yo les invito a que ustedes sigan conociendo más de la palabra de Dios y que no escatimen, que no dejen de enseñar la palabra de Dios, porque a eso hemos sido llamados. Amada audiencia, si nosotros no damos a conocer a Jesús, las piedras van a hablar por nosotros. Tenemos que dar a conocer el Evangelio. ¿Ok? Pedro hoy no está, pero estamos nosotros, porque Jesús nos dejó esa encomienda también, amada audiencia. Entonces, sin más, pues yo los dejo aquí con esta preciosa palabra y le vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno, maravilloso y que Él es el único que conoce cada uno de nuestras vidas. Él es el que sabe nuestro presente, Él es el que sabe el ayer y el mañana, el futuro. Él es el único, amada audiencia. Nosotros no podemos aumentarnos, ni quitarnos, ni escondernos, porque donde queramos Dios llega. Pídele a Dios en esta noche que sea Él que te ayude a
a conocer cuál es el propósito que Él tiene, para qué tú has sido llamado, así como Él llamó a Pedro. ¿Tú no crees, amada audiencia, que Jesús ha hecho un llamado a tu vida y que tú vas a ser ese pescador de hombre como fue Pedro? Para eso vamos a pedirle a Dios hoy por este Evangelio de Jesucristo, para que sea extendido y que llegue a todos los rincones de la tierra. Así como Él usó a Pedro, te use a ti, amada audiencia, y me use a mí para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Dios es bueno y maravilloso, y no esperemos estar perfectos, porque no vamos a ser perfectos. El único perfecto es Dios, es Jesús, su amado Hijo. Nosotros no podemos llegar a esa altura. Nosotros vamos en perfección, en un perfeccionamiento día a día con Él, con su palabra. Nosotros nos vamos perfeccionando en su palabra. Vamos a pedirle a Él que la palabra de Él llegue a nuestra vida y se haga en nuestra vida. Que nosotros podamos ser hacedores de esa palabra maravillosa, amada audiencia. Dios es bueno y Él tiene muchas cosas para ti y para mí. Que el Evangelio no se quede solo aquí, en tu casa, en tu corazón, y escuchando cada día una palabra en tu iglesia. Llévala a los lugares donde tú vayas. Llévalo, busca estrategia para dar a conocer a Jesucristo. Amada audiencia, la venida de Jesús, la segunda venida, está por llegar pronto. Estemos preparados, no seamos como esas nueve vírgenes que se quedaron sin aceite y solo una estaba preparada con su lámpara llena de aceite. La venida de Jesucristo, nosotros no vamos a saber ni cuándo ni a qué hora. Nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, tenemos que perdonar, tenemos que ya, bajarle 5 a las mentiras, hacer las cosas que no son buenas, porque ya no hay tiempo. El periodo de la gracia es un periodo para que nosotros ordenemos nuestra vida aquí en la tierra. El periodo de la gracia no se hizo para hacer y deshacer. El periodo de la gracia es un lapso de tiempo que se termina con la llegada de Jesucristo. No esperemos ese momento. Ok, amada audiencia. Dios me les bendiga esta noche y Dios les cuide y Dios les provea si ustedes tienen necesidades. En el nombre de Jesús también declaro sanidad para sus vidas. En el nombre de Jesús. Y si tú tienes unas finanzas que ahorita mismo están fallidas, una finanza que no tiene ni esperanza de resucitar esas finanzas, vamos a hacerlo así, pues Dios es el único reparador. Él es el único reparador y restituidor. Él es el que puede ayudarte en tu finanza, a organizarla, a ser más sabio, tener más sabiduría para manejar tus finanzas. En el nombre de Jesús, Dios está contigo, amada audiencia, caballero, mujer, Dios está contigo. En el nombre de Jesús. Amén.